Guía para la elaboración de proyectos. Un trabajo presentado por Araceli Quilli, Maribel Choque, Oscar Velasco y Héctor Colque. ¿Cómo se gestionará y organizará el proyecto? En el diseño del proyecto debe quedar claramente presentada la estructura de gestión para la ejecución del mismo. Si dicha información quedó reflejada en el documento del proyecto con anterioridad, podremos pasar directamente a indicar la estructura de gestión o administración del proyecto propiamente dicho. Para ello, conviene hacer figurar en el diseño del proyecto las siguientes cuestiones. El organigrama, donde aparezca claramente señalado el proyecto dentro de la organización ejecutante y cómo se inserta en la misma. El manual de procedimientos, en el que se indica cómo desempeñar el trabajo y cuáles son las normas y procedimientos de carácter técnico y administrativo que se han de seguir para llevar a cabo las actividades y tareas. Las funciones del personal y del proyecto, esto es, quién va a ser responsable y de qué parte del trabajo. Relaciones e intenciones del personal. Determinar los niveles de autoridad y jerarquía, las relaciones de comunicación e información, las relaciones de consulta y asesoría. Las modalidades y mecanismos de coordinación del proyecto, tanto externa como interna. Los sistemas de evaluación interna y de seguimiento. En cuanto a las responsabilidades y funciones, incluyendo la determinación de las formas y mecanismos de control operacional y supervisión de las técnicas del personal. Y por último, los canales de información. ¿A quién hay que informar? ¿Qué tipo de información se debe facilitar? ¿En qué soporte? Si va a ser personal, vía telefónica, por escrito, etc. ¿Con qué objetivo? Facilitar los datos e información, consultar una toma de decisiones, asesorar, informar acerca de las actividades realizadas. ¿Y con qué frecuencia? Si va a ser diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual. Formas principales de estructura organizativa. Existen tres formas principales de estructurar los proyectos desde un punto de vista organizativo. Empezaremos con la organización funcional. Es cuando la gestión del proyecto se lleva a cabo dentro de un organismo ya existente y en el que participan los funcionarios profesionales y técnicos del mismo. La realización del proyecto es, en este caso, una actividad más dentro de las que ya están realizando esta unidad administrativa. Tenemos lo que son las ventajas, que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos humanos del organismo, como también integra más adecuadamente el proyecto a los propósitos generales del organismo responsable y a sus objetivos funcionales. En cuanto a las dificultades e inconvenientes, puede darse el caso de que se subordinen los objetivos del proyecto a los del organismo, desvirtuándose de los primeros. El proyecto no se concibe como unidad organizativa, sino como algo dentro de una organización. El personal asignado al proyecto, si está realizando otras actividades dentro del organismo, puede descuidar las que conciernen directamente al proyecto. Organización por proyecto. Consiste en crear una unidad administrativa, operativa, para cada proyecto, que desaparece cuando éste se termina. En este caso, existe un responsable general del proyecto y la unidad organizativa se estructura de acuerdo con las necesidades de gestión y administración del proyecto. En cuanto a las ventajas, existe una mayor unidad de dirección y coordinación de actividades, o sea que las responsabilidades, al estar bien delimitadas, se concentran en la realización del proyecto. En cuanto a las dificultades e inconvenientes, existe un riesgo de una delimitación inadecuada de los recursos humanos, ya sea porque los técnicos se contratan por más tiempo de lo necesario o porque se duplican tareas de otras unidades administrativas. Organización matricial. La organización matricial, o también conocida como la estructura de la matrix, cuenta con las ventajas de las modalidades anteriores, es decir, de la organización funcional y la organización por proyecto. A su vez, procura atenuar las debilidades o desventajas de ambas, aunque no siempre esto se consigue a totalidad. En este caso, el proyecto es dirigido por el director del organismo y el director del proyecto, es decir, existe una doble jefatura. Ventajas e inconvenientes de la organización matricial.
Ventajas. Utilización más flexible de los recursos humanos. Se puede contar con mayor número y variedad de especialistas. Y la experiencia adquirida en la realización de proyectos es una forma de mejorar la capacidad operativa del organismo. Dificultades o inconvenientes. La duplicación de mando conlleva un elevado riesgo de conflicto de jefaturas. Dificultades de contar efectivamente con los especialistas del organismo en tiempo oportuno y con la dedicación adecuada. Indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación son instrumentos que permiten verificar concreta e imparcialmente la progresión hacia las metas propuestas en el proyecto. Si se carece del aspecto anterior, es decir, de las metas, la evaluación no tendrá la eficacia correspondiente, será inútil o poco viable. En otras palabras, se puede decir que los indicadores sirven de patrón para medir, evaluar o mostrar el progreso de una actividad respecto a las metas establecidas y el logro de las mismas. La elaboración y elección de los indicadores está condicionada por la cantidad de datos disponibles, como también de los recursos asignados para realizar la evaluación. La elección de los indicadores es compleja y debe darse prioridad a aquellos que tengan un mayor valor operativo, ya sea por la jerarquización de objetivos. Condiciones que debe reunir un indicador de evaluación. En las condiciones que debe reunir un indicador de evaluación encontramos 4 aspectos fundamentales. El primero sería independencia. En este punto nos menciona que no conviene usar el mismo indicador para medir diferentes metas y objetivos, ya que cada meta debe tener uno o varios indicadores propios. Si ello no es posible, habrá que revisar el diseño del proyecto y corregir. La verificabilidad. Los indicadores que deben establecerse de tal modo que sea posible comprobar o verificar de forma empírica los cambios que se van produciendo en el proyecto. Esto permite que un mismo indicador tenga similar significado tanto para un defensor como para un oponente del proyecto. Validez. Los indicadores deben medir lo que realmente pretende medir y no otra cosa, tomándose en conjunto todos los indicadores que deben reflejar la totalidad de los efectos perseguidos con el proyecto. Accesibilidad. Implica el establecimiento de indicadores cuya información necesaria, que son los datos, se puedan obtener fácilmente. No tiene mucho sentido emplear indicadores para los cuales hay que utilizar mucho tiempo y esfuerzo en recabar los datos necesarios que permitan la medición. Lo ideal es usar indicadores que requieran datos ya existentes o que puedan obtenerse mediante el seguimiento normal del proyecto. Por último, es importante señalar que no siempre podemos encontrar indicadores que nos permitan medir directamente aquello que deseamos cuantificar, ya que en estos casos hay que utilizar indicadores de sustitución o indirectos, pero tenemos que saber que cuando más indirecto es el indicador, más peligros hay que influyen los factores externos. Factores externos condicionantes o prerequisitos para el logro de los efectos e impacto del proyecto. Los prerequisitos para el logro de los efectos e impacto del proyecto son los factores externos significativos sobre los cuales la administración o dirección del proyecto pueda no tener ningún tipo de control, pero que resultan esenciales para el éxito del proyecto. Si bien la generación del proyecto tiene el control sobre los recursos o insumos, las actividades y la obtención de productos, ello no es suficiente para el logro de los efectos, que serán los objetos y metas e impacto. Ya que más que todo nos menciona que estas últimas cuestiones suelen depender de gran parte de factores externos más que de los productos generados en el proyecto. Estos factores están fuera del control del proyecto, pero pueden producirse para que el proyecto tenga éxito y logre el efecto y el impacto propuesto. Es necesario que en el diseño del proyecto se especifiquen claramente cuáles son los factores externos de los cuales depende significativamente el éxito del proyecto. Un buen diseño de proyecto
no deberá influir factores externos poco realistas, ya que si no va a ser inviable. Y tampoco elementos que puedan ser aclarados en la fase de diseño, en los que los factores externos que podemos encontrar, los más importantes serían las decisiones de política, mecanismos de coordinación interna del gobierno, organismos externos, insumos y productos de otros proyectos y programas. La identificación de estos elementos que no forman parte del diseño del proyecto pueden ratificar el proyecto y mejorar su probabilidad de éxito, señalando la necesidad de esos requisitos externos y su coordinación para el logro de los efectos de impacto del proyecto. Y como por último, esos factores juegan un papel muy importante en las relaciones causales de los distintos niveles del proyecto, ya que si se obtienen los productos ya que se tienen los productos se podrán lograr las metas y objetivos, pero ese logro no dependerá de solo la obtención de los productos. Para determinar correctamente estos factores externos condicionantes del proyecto o prerequisitos para el logro de efectos de impacto, es necesario que sean. Existen tres factores muy importantes a tener en cuenta. Número uno, que sea realista y bien fundamentado, ya que de lo contrario el proyecto sería poco viable. Además, es preciso que no solamente se expongan los factores, sino que se muestren e indiquen las razones de por qué tienen posibilidades de realizarse. Número 2. Preciso. Esto es, que se exprese en términos concretos y no como expresiones de buenos propósitos. Dicho en otras palabras, habrá que indicar con exactitud en base a qué fuente se determina el factor. Hay que huir de fórmulas vagas tales como según datos disponibles, por ejemplo. Número 3. Completo. Lo que implica señalar todos los factores externos que condicionan el éxito del proyecto: impacto, efectos, producto, actividades. En cualquier caso, nunca deben señalarse factores que conciernan a las partes implicadas en el proyecto, ya sea en cuanto a insumos, obligaciones, etc., ya que ello no queda fuera del control del proyecto. Cuadro sintético. Por último, mencionar que puede resultar sumamente útil presentar un cuadro sintético de los distintos niveles de resultados que se esperan obtener. El objetivo de este cuadro es presentar sintéticamente la relación entre fines, medios y condiciones. Para ello se toma en cuenta primeramente el impacto, niveles de resultados, que son los fines, disminuir la tasa de analfabetismo en la región. Por tomar un ejemplo, indicadores y medios de comprobación, tasa de crecimiento o disminución del analfabetismo, factores externos o prerequisitos del éxito. La población analfabeta de la región acepta y participa activamente en los cursos. Número 2. El efecto. Niveles de resultados. Reforzar el servicio de educación de adultos de la región X en el año 2000. Recordemos que este es un ejemplo nada más. Indicadores y medios de comprobación. 400 maestros de educación de adultos empleados por el Servicio Regional de Educación de Adultos para el año 2000. Factores externos o prerequisitos de éxitos. El Ministerio de Educación es capaz de emplear a los 400 maestros formados como fue presupuestado. Por último, el producto. Niveles de resultados: 400 maestros bien capacitados en educación de adultos. Indicadores y medios de comprobación: número de maestros capacitados de cada año en comparación con las metas establecidas y el desarrollo de actividades. Factores externos o prerequisitos: 100 maestros graduados están disponibles cada año para su capacitación. Finalmente, el cuadro sintético se verá de la siguiente manera, tomando en cuenta los niveles de resultados o los fines, los indicadores y los factores externos, y en forma vertical el impacto, el efecto y el producto. Esto fue Guía para la elaboración de proyectos.